Todas las noches, un spineteano tiene el mismo sueño cerrar interrogación con una linterna en la mano, rompe el candado y abre la puerta de la vez cerrar interrogación verá. El aire, enrarecido por la humedad y el tiempo inerte, llena su cabeza de alucinaciones. En el suelo, dispersas al tun cerrar interrogación n, se apilan algunas cajas pintadas de moho. Con la mano libre, levanta las solapas. Son rollos de cinta, rubricados con unas palabras escritas en bol cerrar interrogación grafo. Dicen almendra, de cerrar interrogación rax, pescado rabioso. Dicen invisible, banda espineta, jadet. Dicen una palabra clave en cerrar interrogación hito. Se interrumpe el sue cerrar interrogación o, y siempre se despierta sudoroso, y con la misma pregunta cerrar interrogación quis cerrar interrogación en escribir la historia de lo que pudo haber sido. Desde el hipot cerrar interrogación tico single de El Nuevo, El Flaco. Inaugur su paso por los 70 con discos fundantes y un profuso repertorio en cerrar interrogación hito. Un tesoro que sobreviví, en casetes, acetatos, cerrar interrogación genes y palabras. La memoria es cerrar interrogación rica de los miles de fans cerrar interrogación ticos que rastrillan el fondo de lo cerrar interrogación anos pineteano. En ese paisaje sobresalen, como monta cerrar interrogaciones, los jirones de sus tres grandes discos perdidos. El es cerrar interrogación or de las latas la noticia corrí. Como reguero de P cerrar interrogación Lbora. En marzo de 1970, las revistas Pinapipelo anunciaron que Almendra estaba trabajando en una cerrar interrogación pera rock. Tan influenciados por Tommy el nombre informal del proyecto, fue Tomasito como por Mar cerrar interrogación a de Buenos Aires el grupo. Cerrar interrogación ha peregrinado en trova a su estreno. Spinetta vislumbraba una suite jalonada por sus canciones. El trabajo a cerrar interrogación stico de la banda y algunos personajes del incipiente rock argentino. El argumento era ambicioso. En el primer acto, un mago de agua llega a una ciudad cualquiera, explicaba Luis en Pinap. En su TR cerrar interrogación citó por la ciudad, el mago se encuentra con un cerrar interrogación o, y le pregunta qué puede hacer para conseguir su meta. La vez cerrar interrogación queda de la pureza. El cerrar interrogación o le dice que debe hallar 5 trovadores, que cerrar interrogación en el Iconevia, Moris, Tanguito, Javier Mart cerrar interrogación es, Roque Narvaja, y el toque. Es loco caracterizado por Miguel Abuelo, quien al fin le va a sugerir la clave para su vez cerrar interrogación queda. El mago peregrina por la ciudad, encuentra a cada uno de los trovadores, y finalmente el loco le dice que debe esperar. Los cerrar interrogación goles le pidan 3 deseos, siendo el cerrar interrogación último. El cerrar interrogación es importante que el mago se duerma. En el sue cerrar interrogación o, el mago es atormentado por todas las cosas que han cerrar interrogaciones se podrá entender ambici cerrar interrogación n, odio, guerra y cerrar interrogaciones e injusticias, y es condenado a perder su condición cerrar interrogación n de mago, y a despertar, siendo un simple ciruja. El primer acto termina con el mago aún durmiendo. Cuando se despierta de su profundo sue cerrar interrogación o, el mago ciruja debe retroceder 7 de cerrar interrogaciones de su vida, para encontrar a quien debe mirar hasta el fin. El encuentro simbolizar el encuentro del hombre consigo mismo. Garabatearon un estreno para agosto en el Teatro cerrar interrogación pera, y comenzaron los ensayos en la casa de arriba cerrar interrogaciones del Guercio, Molinari y el cerrar interrogación Najera Aníbal Gruart, viajaron a New York para comprar equipos y, tras su regreso, Almendra aceler su proceso de desintegración cerrar interrogación n para agosto, en lugar de anunciar el estreno de el cerrar interrogación or de las latas yaten cerrar interrogación la noticia de la separación cerrar interrogación en obertura, fue la cerrar interrogación única sobreviviente del repertorio que llegó a Almendra segunda, el disco que fotografió, la explosión cerrar interrogación n. Otras esquirlas llegaron cerrar interrogaciones lejos. Cansi cerrar interrogación n, para los de cerrar interrogaciones de la vida, fue grabada en A18 del Sol 1977. Y ella también cerrar interrogación n reci cerrar interrogación n alcanz, el disco en Kamikaze 1982.
Temas como el se cerrar interrogación o de las latas, y ni cerrar interrogación o escobita de sol se perdieron en la noche de los tiempos, pero historias de la inteligencia, cansi cerrar interrogación en del mago de agua, caminata, o viejos profetas de lo eterno, sobrevivieron en algunos piratas. A juzgar por esos fragmentos dispersos, la cerrar interrogación pera para cerrar interrogación a. M. Cerrar interrogaciones E. Cerca del istmo del debut que del grupo radicalizado del doble. Pescado en cerrar interrogación dictó en las paredes del Cine Teatro Atlantic, el o de cerrar interrogación N. Y el Metro que, grabado, el mural perdido de Pescado Rabioso. Un repertorio que, en conjunto, parece brindar un fresco subter cerrar interrogación neo y evanescente de la Buenos Aires de 1972. Entretejidas con las canciones que, eventualmente llegaron al estudio, Spinetta, Black Camaya y Vox cerrar interrogación en Efrasino ten cerrar interrogación a Oro en polvo, La fiebre paranoica, Ella flota por M, el riff adrenal cerrar interrogación y Codet. La tabla de la nada también cerrar interrogación N conocido como chocolatinero, o los blues de más cerrar interrogación Ana a las 10 y suave nube. Dama. Ese repertorio, amasado entre finales del 71 y septiembre del 72, no era tentativo. De hecho, para la C cerrar interrogación lebre. Autonota de la revista Pelo, contestaron con las letras ya es el momento ya, mensaje a las larvas, y un tema que pintaba, para centilitros cerrar interrogación psico como pibe. Personalmente, me sigue enloqueciendo pibe dice Alfredo Rosso, testigo de aquellos conciertos. Pero recuerdo una intensa recepción cerrar interrogación N, para la fiebre paranoica, quise cerrar interrogación S, porque era un tema con una letra muy fuerte. Ten cerrar interrogación a un estribillo que arrastraba mucho a la gente y una zapada intensa en el medio. En efecto, sobre una base de hard blues, Spinetta atravesaba las sombras del status quo con la noche, y con el de cerrar interrogación a este cuerpo, el que cruza la V cerrar interrogación a, si vences a la represi cerrar interrogación N sumados al repertorio que llega, a desatorment cerrar interrogación donos, el conjunto avisoraba un disco de como debut acaso uno de los mitos definitivos del rock argentino. A pesar de la fama de Spinetta, la excusa oficial fue que mi prof cerrar interrogación N no quer cerrar interrogación a sacar un disco doble de una banda con la que no se sábado cerrar interrogación a que iba a pasar a Punta Rosso. Entonces los desalentaron. Otro motivo posible puede ser que el TR cerrar interrogación o inicial ya estaba fracturado, de modo que estas canciones quedaron flotando en la nada. El flaco nunca quer cerrar interrogación a hacer temas viejos cuando a cerrar interrogación a cambiado la estructura del grupo al cual pertenece cerrar interrogación a los espacios amados en la Navidad de 1976. Spinetta compuso Tanino Colante. En la cuna. Esa canción cerrar interrogación N es la punta del ovillo para una nueva etapa, un lirismo extremo en el marco de una violencia extrema. El slap cerrar interrogación N perdido entre el hard cerrar interrogación N de los presentes y submersi cerrar interrogación N definitiva en las aguas. Ja cerrar interrogación místicas. Aquel primer verano de la dictadura, Luis conocí a un M cerrar interrogación psico del extra radio rockero como Diego Rapoport, y comenzó a edificar un ensamble con Osvaldo L. cerrar interrogación Pez y Machi Rufino. Aquella primera forma así cerrar interrogación N de banda Spinetta Grab, el material de A18 del Sol, pero R cerrar interrogación Pidamente Scambi, ingresaron Eduardo Svettelman y dos expias ya como Cerábolo y Ricardo Sanz, y expandí su horizonte de cerrar interrogación Brico, Los vientos de Moreto y Bernardo Baraj. Era un per cerrar interrogación odo en el que primaba la idea de fusi cerrar interrogación en Weather Report, mandaba en la escena mundial dice Baraj. Lo que el flaco planteaba era una forma así cerrar interrogación N que respondiera a esa sonoridad, pero a partir de su creatividad, de su M cerrar interrogación psica y sus canciones. Respondiendo a esta idea, el grupo ten cerrar interrogación a muchos espacios destinados a la improvisación y cerrar interrogación N y a la posibilidad de que cada uno tocara lo que sintiera. En ese marco, Spinetta Dren, un repertorio que se agrupa bajo el de cerrar interrogación Tulo, los espacios amados una serie de conciertos programados
para los lunes de abril, mayo y junio de 1978 en el Astral. Ay, con Viv Serrar interrogacional instrumentales arduos, El Turquito, Bayana. Split, Los Espacios Amados y Covadonga, arrastrado desde Invisible con otras perlas, donde confluye Serrar interrogación a la vez Serrar interrogación Skeraarm Serrar interrogación Nika con su sensibilidad. Canción Serrar interrogación Stika, la suite conocida como TR Serrar interrogación Ptico del Eterno Verdor, Estrella Gris, Las Alas del Grillo, la mencionada Tanino, y tú. Destino es el de Morir de Amor, una colaboración Serrar interrogación N autoral con Guillermo Vilas. En el Serrar interrogación último per Serrar interrogación Odo de la banda, hicimos un demo con 4 temas Revela Baraj, para asombro del spinetteano. Ten Serrar interrogación A como finalidad, la presentación Serrar interrogación N del material para el disco que Luis después Serrar interrogación S, fue a grabar a Estados Unidos. Eso se hizo en estudio. Debe estar en algo Serrar interrogación N. Claro, pero yo nunca me encontré con ese material. El spinetteano cierra el diario. Este es el alimento para su Serrar interrogación O de hoy,